estamos con Jerjes Loaiza, sociólogo, para entender un poco, ¿no? Porque, repito, ¿no? Creo que muchos líderes de opinión, algunos políticos también oportunistas, tratando pues de, o en todo caso, asumiendo que entienden perfectamente, que conectan con los jóvenes que están en la calle, pero me parece que la sociología es un campo que nos puede ayudar mejor a entender qué es lo que esperan los jóvenes, cuál ha sido la indignación, contextualizándolo también con el video que poníamos de sociólogo, dicho sea de paso también, economista Manuel Castells, que hablaba sobre lo que ocurrió en Chile y lo que expone es que esto es a nivel mundial. Jerjes, es un placer como siempre, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un gusto. No, el gusto es nuestro. ¿Cómo entender? ¿Es un movimiento político? ¿Es un movimiento social? ¿Se ha llegado a una explosión social? ¿Podríamos llegar a esa explosión social? ¿Cómo ves la situación, por favor, Jerjes? Un movimiento social implica una especie de contexto en el cual las personas han llegado a diferentes niveles en los que no se soporta más este tipo de consecución política. Y son tres condiciones. Una primera condición, un extremo individualismo que hace que las personas se sientan cada vez más ajenas a la política, que llega a un punto en el cual ya no pueden soportar más este proceso. Un segundo punto en donde las instituciones políticas pierden completa legitimidad y los partidos políticos no representan más a la población. Y un tercer elemento, y esto es muy importante, cuando se construye una especie de ritual en donde la identidad juvenil o identidad ciudadana se constituye a través del movimiento, dada la situación o el contexto, como por ejemplo una situación de pandemia, en donde es muy necesario y muy vital que la juventud se sienta más viva que nunca. Esos tres elementos se alinearon, hicieron precisamente un movimiento social de gran magnitud a nivel nacional. Clarísimo. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo canalizar este movimiento social y quizás sí buscar que se convierta de alguna manera en un movimiento político con propuestas de reforma política para encauzar nuevamente a esa sociedad y sobre todo a esa juventud a que participe de un sistema político que claramente primero debe ser reformado y debe ser de alguna manera limpiado de esos políticos que ya no tienen legitimidad? ¿Es eso posible? En efecto, la desafección política ha sido un fenómeno que se ha caracterizado desde los años 90 en adelante a impulsar de alguna medida la desatención de lo que ocurre a nivel político, a nivel de la cosa pública, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay cada vez más un interés mucho mayor. Sin embargo, hay que decirlo, los movimientos sociales juveniles han sido por lo general muy poderosos para poder hacer que las decisiones que se tomaron, muchas veces de manera injusta, se piensen dos veces. Sin embargo, no hay una visión propositiva necesariamente única. Lo que hay es un atomismo, o sea, hay particularismos en cuanto a lo que se quiere y lo que se desea. No hay una propuesta o un consenso en cuanto a lo que quiere la juventud, y en que en realidad la juventud no existe, son juventudes. O sea, son diversidades, es un país intercultural, pluricultural, y no podemos desear finalmente un solo discurso. Son muchas las dinámicas que existen en el país. De acuerdo, y en ese sentido eso se traduce también a falta de liderazgos reales que nos permitan arribar, por ejemplo, a plantear lo que hace falta para llegar a tranquilidad en las calles. ¿Es así? Yo creo que no hay una desconfianza tremenda sobre los liderazgos, ¿no? Los líderes de opinión, muchos líderes de opinión, han terminado exacerbando más las masas juveniles, a la población, porque minimizaban el movimiento social, minimizaban la participación, minimizaban el compromiso, y esto exacerbó más a las personas. Por redes sociales se podía ver imágenes de personas de determinados espacios que terminaban siendo criticados porque satanizaban de alguna forma los movimientos de las juventudes en las calles. Porque recordemos que no solamente es ir a marchar con un cartel y ya, se trata de poner algo más, poner incluso la propia seguridad, porque estamos en plena pandemia y porque a la larga han habido bombas lacrimógenas por doquier. Entonces estamos hablando de jóvenes que estaban dispuestos a incluso dar su propia vida en este contexto. Obviamente nadie lo quiere, nadie lo esperaba, pero han llegado a ese nivel de compromiso. A eso apuntaba sí, también. Porque me parece que juegan un papel importante los líderes de opinión, tanto aquellos que quizá han terminado indirectamente asusando, como aquellos que
también malinformando en algunos casos, entendiendo que ahora es tan fácil acceder a la información y a que una persona sea escuchada o sea leída por las redes sociales. ¿Le parece que eso también ha jugado un poco en contra al momento de que las personas que se manifestaban, en algunos casos, no en todos, finalmente no tengan tampoco un planteamiento de qué es lo que tiene que pasar? Habían quienes decían que se vayan todos, por ejemplo, pero sabemos que eso no era posible o mejor dicho, no era viable para poder, digamos, vivir en mayor estabilidad, que es lo que necesitamos. Lo que pasa es que hay que entender que el movimiento social, cuando se forja y se desarrolla, generalmente equivale a emociones encontradas, ¿no? A sensibilidades explotando entre sí. Y estas sensibilidades primero explotan y luego recuperan una especie de equilibrio para proponer cosas. El problema es que la clase política ha esperado que todo esto reviente y cuando las cosas empiezan a equilibrarse, vuelven a la carga de nuevo con una serie de dinámicas y planteamientos que a la población no le va a gustar. O sea, no hay espacios de concertación o espacios de diálogo. Nadie está preocupado por querer hablar con diferentes gente, espacios representativos para poder conversar con la población. Lo que hacen en su lugar es decir algo así como: en nombre de la población digo sí, en nombre de mi país digo no, en nombre de mi patria me abstengo. Entonces, al final, ¿quién tiene la razón ahí? Correcto. Pero, Jerjes, entonces, no es fundamental, porque claro, o sea, suponiendo, incluso siendo positivo, porque siempre la gente no te plantea, bueno, pero participa de política. Yo creo que para hacer política y para manifestarte, para indignarte políticamente, no tienes que ir necesariamente a hacer política, pero sí sería lo ideal que de alguna manera algunos jóvenes que han participado de esta indignación pues puedan canalizar los deseos varios, como tú bien has dicho, a través de ingresar al sistema político. Entonces, desde ese punto de vista, la crisis de representación, yo coincido contigo. Yo hablaba ayer de distritos uninominales, que haya una representación real para que no sea este verso vacío de decir, y por el pueblo peruano, no. Yo me he ido, yo soy representante de, digamos, una parte de San Juan del Lurigancho, tengo a 300.000 electores que me han puesto ahí y yo hago cabildos abiertos cada 15 días o cada 30 días y a mí me han dicho que vote de esta manera. Eso sí sería representación real. ¿Debe cambiar esa reforma política? Nadie lo planteó, Jerjes. Sí, debe haber eso. Lo que pasa es que se está machacando diciendo de que tú has escogido este Congreso, así que apechúgate. O sea, simplemente soporta lo que está sucediendo porque tú has votado por este Congreso. Pero hay un problema enorme. No se trata que uno haya votado por un Congreso en sí, sino se trata de que uno a la larga lo que está haciendo es, vamos a decirlo, darle un cheque en blanco a un representante político. Y esto en absoluto termina siendo positivo, porque el político, la política termina siendo lo que le da la gana. Y se defienden la legalidad, en las leyes, en la Constitución. Y eso enardece más a la población. Correcto. Ahora, bajo esa premisa, mira esta pregunta, me va a complicar. ¿Tú quién crees que es más leal y de alguna manera ha cumplido más con el rol de representación? No sé, ponle tú a Daniel Urresti o por ejemplo, APP o Acción Popular, Acción Popular, algún congresista de Acción Popular como el propio Manuel Merino o una Marta Chávez que con todo lo que se le puede criticar, me parece que ha representado mejor a los que votaron por ella. Se puede estar en las antípodas de toda la gente que votó por Marta Chávez, pero ¿no te parece más representativa respecto de sus electores? Es un problema poder pensar qué es lo que los electores quieren o desean de sus representantes. Tú mismo lo has dicho, a veces cuando votamos no necesariamente tenemos toda una compleja visión con perspectiva de la política en términos mucho más profundos. Lo que deseamos es confiar en alguien. La representación equivale a confianza, equivale a delegar confianza, equivale a delegar algo muy profundo que tenemos, que somos nosotros mismos. Así que a veces la misma población va cambiando su punto de vista con respecto a determinado discurso. Y a veces, y esto es lo que más sucede, ocurren especie de traiciones por parte de los representantes que dicen sostener determinado grupo de pensamiento, pero que a la larga terminan haciendo todo lo contrario. Me hablas tú de Marta Chávez, que representa un grupo seguramente recalcitrante en torno a determinados contenidos, y seguramente seguramente que sí, es cierto. Pero también recordemos que hay una gran cantidad de población, y como lo hemos visto a nivel juvenil, que está en contra justamente de las satanizaciones de la política. Recuerda que esta persecución de las ideologías de género, ideologías de una cosa o de otra, se da día a día. Y eso no ayuda justamente a la reflexión política. Insultarnos o buscar adjetivos
estigmas no sirven. Una última consulta. ¿Qué lectura, qué crítica podría hacer usted en todo caso o aporte sobre qué daño ocasiona, si no es así, también me lo aclara, para el fortalecimiento de los partidos políticos? Por ejemplo, ¿no? Ocasiones como el alejamiento del alcalde de la ciudad de Lima, el señor Jorge Muñoz, de Acción Popular, porque hubo un grueso que votó a favor de la vacancia y finalmente no se acercó al señor Merino en su momento a reconocer los fallecimientos, en fin, todo lo que esto ha llevado los últimos días. Se lo pregunto porque uno también podría pensar que justamente hacer política pasa por construir y no alejarse cuando las papas queman, ¿no? No sé, allí un comentario, por favor. A ver, dos cosas. La política y los políticos son fenómenos distintos, ¿no? Cuando hablamos de la política nos referimos a las instituciones. Lo político son los seres humanos que representan a estos y que son seres que se pueden equivocar adrede o no adrede. Entonces ahí vemos una dificultad. Los movimientos políticos, movimientos sociales, son espacios políticos donde la población decide actuar de manera mucho más activa, mucho más concreta. Y estos movimientos tienen que actuar definitivamente de la mano justamente con los partidos políticos. Pero no se crea que porque no hay partidos políticos no hay actitud política. Nunca ha habido desafección. Siempre ha habido un compromiso político de la población. Y justamente eso es el movimiento político. Puede ser muy caótico, puede ser muy desordenado, pero tiene una actitud de compromiso, tiene una actitud de cambio. Se le puede criticar que no se pongan de acuerdo, pero hay una actitud de decir, esto no me gusta, quiero algo distinto. Sentémonos para conversar qué cosa queremos. Bien, bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias por su tiempo y por el análisis. Bueno.